Vamos ahora con el módulo de los riesgos, ¿vale? Ya hemos tocado cómo calcular el riesgo en otros vídeos, así que no me voy a parar en esto, y también hemos calculado un poquito, a grosso modo, cómo utilizar nuestra gestión de riesgo. Pero aquí vamos a diferenciar los diferentes riesgos y normas que vamos a utilizar dependiendo de dónde estemos, si estamos en fase 1, fase 2, en examen. Luego también hay variables como en scalping, lo perfecto es tener una cuenta grande. Dirás, en todos lados sí, pero por ejemplo con entradas intradía más normales podemos jugar yo por ejemplo juego mucho con cuentas de 50 y tener muchas. En scalping sí que es interesante tener una cuenta grande, porque a mayor cuenta utilizas un riesgo más bajo a la hora del stop, ¿vale? Me explico, o sea, una cuenta de 200.000, si tú quieres sacarle $400 al día, es súper fácil que utilizando una gestión de un riesgo de un 1%, que serían 2.000, saques esos 400. Ahora bien, si quieres tener esa cantidad en una cuenta de 50.000, ya no es lo mismo, tienes que ganar un 1%, que no es mucho, pero sí que tienes que arriesgar seguramente un 2%. Con lo cual, aquí sí en scalping sí que es más interesante tener cuentas grandes. En operativa normal también, evidentemente, pero en scalping más, porque trabajamos con los flotantes, que en operativa normal los flotantes suelen ser pues el stop que te pongas, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a diferenciar el módulo de riesgos por los diferentes tipos de cuentas, y os voy a explicar ejemplos en MetaTrader de cómo yo lo he usado, ¿vale? Así que vamos con el primero, que son las normas de la fase 1. Decir que yo soy un poco agresivo a la hora de tomar exámenes. Si tú eres un poquito más conservador, pues bajas un poco el riesgo. Yo te digo cómo lo hago yo, ¿vale? ¿Cómo lo hago yo? Normas fase 1. Pérdida máxima de un 3% por día, ¿vale? Eso significa que como mucho puedes perder un 3% por día. Eso lo puedes utilizar con el Cerberus o el PZ Balance para ponerte el stop del flotante, y puedes hacerlo de dos formas. O bien te marcas una pérdida de un 2, te marcas un stop de un 2, si se te salta el stop por el flotante se te cierran todas las operaciones y tienes un 1% más para trabajar, o bien directamente le pones el 3, ¿vale? Ahí ya como tú quieras. Yo normalmente le suelo poner el 3 cuando estoy pasando exámenes, pero mi contexto es que yo ya tengo muchos y estoy pasando varios, ¿vale? Entonces no me importa, para mí es más rentable pasar 2 de 3 exámenes y suspender uno, pero pasarlos en 2 semanas para así poder acumular cobros, ¿vale? Yo lo hago así, pero evidentemente cada situación es diferente. Si en tu situación este examen te ha costado mucho poder comprarlo y pues bueno, sí que prefieres tardar 3 meses y hacerlo más conservador, puedes bajar el riesgo de operación por día, ¿vale? Yo te digo cómo lo hago yo y cómo paso yo los exámenes. Y más o menos es eso, de 2 de cada 3 paso. Puedes subir el riesgo al estar en positivo en el día. ¿Qué significa esto de aquí? Vale, esto significa básicamente que si tú has acumulado un más 1% y estabas entrando me lo invento, ¿vale? En USDCAT estabas entrando con un lote, ¿vale? Pues una vez tengas el más 1%, puedes entrar con 2 lotes, ¿vale? O sea, antes, cuando estás a 0%, entras con un lote. Lo de los lotes, no me preguntéis por el tema de cuántos lotes, porque ya lo he dicho muchas veces, dependerá del par, dependerá del tamaño de cuenta y demás. Ya sabéis cómo calcularlo con el Lines Profit, ¿vale? Pero si tú al inicio estás en 0% y estás trabajando con un lote, cuando tengas el 1% o el 2%, puedes subir a 2 lotes o un lote y medio. De esta forma avanzas y vas más rápido a la hora de pasar el examen. Esto, repito, ¿vale? Así es como paso los exámenes y es la forma más rápida de pasarlos. Evidentemente, cuando subas, vamos a poner 2 lotes, no, vamos a poner un lote y medio. ¿Qué pasa si entras con un lote y medio en vez de un lote? Pues evidentemente las operaciones se te van a cargar más de flotante y la ganancia va a ser más grande. Es así de fácil. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con la pérdida máxima? ¿Cómo quieres gestionarla? ¿Quieres gestionarla que cuando llegue al 3, pero tú ya tienes aquí un 1, ¿vale? ¿Sería un 4 o sería un 3? Vale, aquí repito, yo utilizo un 4. O sea, si yo tengo hoy, no ayer, porque recuerda que esto también va con la ganancia diaria, yo hoy tengo un 1% ganado, hoy yo puedo arriesgar este 3 también de pérdida y me puedo quedar por ejemplo, en 97.000. Yo lo hago así, pero repito, yo soy bastante agresivo a la hora de pasar exámenes. Si quieres más conservador, lo que puedes hacer es, si te marcas una pérdida diaria de un 2 y tienes un 1, vale, pues sigues poniendo la pérdida máxima de tu día, que sea un 2 contando el 1. Me explico. Si tienes una cuenta de, vamos a ponerlo aquí, si tienes una cuenta de 100k un examen, ¿vale? Vale, y tu pérdida de hoy es que te cerraría todas las operaciones, te cerraría, perdón, en 98.000, ¿vale? Aquí.
en 98.000. Cuando tengas el 1%, ¿vale? Cuando ya tengas 101.000, el mismo día, me refiero, el mismo día, no el día siguiente, pues tu pérdida puedes hacer o que siga siendo de 98 o de 99, porque ya tienes 101 y sigue siendo la pérdida de un 2. Repito, yo lo hago, asumo la pérdida, o sea, yo sigo manteniendo, imagínate, si me pongo un 2% de pérdida total y ya llevo y yo ya llevo un 1%, vale, pues me da igual, yo me saltará el flotante a 98. De esta forma, pues es bastante más rápido que en un día puedas llegar a pasar el examen, aunque ya sabemos que no es la idea, pero una vez empiezas a scalping, a palmar a operaciones buenas, te es bastante fácil poder conseguir el examen en un día. Ahora te enseñaré varios casos. Recomiendo target diario de 4%. Vale, esto yo lo recomiendo, yo no lo hago, pero yo lo recomiendo. El tema de cuándo parar en scalping es muy importante. Y dirás, ¿y por qué tú dices una cosa y haces otra? Porque yo el scalping lo trabajo muy bien a nivel mental. O sea, yo sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Uno de mis puntos fuertes es la cabeza y la gestión. Entonces, si yo puedo pasar un examen en un día y no tengo problema. Pero lo más probable es cuando estés en un 4% o un 3%, deberías de parar esa cuenta. Porque muchas veces nos sobreconfiamos y lo que podemos hacer es que perdamos todo esto y, oye, conseguir un 4% es muchísimo. Entonces, si consigues un 4% en un día, espérate al día siguiente, ¿vale? Aquí sí que mi recomendación es que lo hagas. Yo no lo hago, pero repito, mi contexto normalmente suele ser diferente y llevo muy bien la gestión de cabeza, ¿vale? Entonces yo te recomiendo que cuando te marques un target y tengas un 4%, esto es fácil. Si tienes un 3 de pérdida máxima, el 4 sea tu target máximo y paras. Si bajas tú aquí a un 2, pues aquí bajas a un 3, ¿vale? Así es como lo haría yo. Mantente alejado de las aperturas y las noticias. Ya hemos hablado del tema de los horarios, pero bueno, lo vuelvo a hablar. Fuera de horarios de apertura de Londres, justo en la apertura, media hora antes, media hora después. Ese horario es prohibido. Y justo en noticias, siempre aléjate de las noticias, siempre, ¿vale? Porque te van a joder. En el módulo avanzado veremos cómo poder operar noticias, pero yo no te lo recomiendo, son para casos muy extremos y te voy a enseñar en una grabación cómo lo suelo hacer las veces que lo hago, que no lo hago casi nunca. Pero, bueno, oye, pues quiero darte también el máximo contenido y hay una forma de operar noticias con relativamente bajo riesgo y que puede ir bien, pero esto lo veremos en el módulo avanzado. Máximo 2 pares por cuenta. ¿Esto qué significa? Que tú no puedes abrir, no te recomiendo abrir más de 2 pares a la vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estás viendo una operación en euro-dólar y en libra-dólar, máximo esas 2 pares, no 3, máximo 2. Y si eres conservador, una, irás más lento, pero el flotante siempre lo tendrás más controlado, ¿vale? Esto es importante. Estas son las normas de la fase 1. Ahora te voy a enseñar alguna fase 1 que haya pasado. Vale, mira, esta se pasó el mismo día, de hecho, esta tengo la grabación. Aquí, si te fijas, yo empiezo, fíjate el lotaje, que no es alto. Yo soy agresivo en examen, pero aún así no es alto. Ahora bien, una vez ya estoy en positivo, fíjate que lo pasé a 10:30 en menos de una hora. Nada, 20 minutos. Pero empecé a empalmar operaciones buenas, empecé a estirar un poquito las operaciones y la gracia fue esta de aquí. Esto de aquí, que ya veis que nos dio, bueno, que me dio bastante. Aquí ya me saqué un 4% en la mitad de la cuenta. Y si te fijas, el riesgo aquí está subido. Pero ¿qué pasa? Yo aquí acumulé ganancias y el precio se me empezó, bueno, empecé a jugar un poquito con los riesgos, lo que te comentaba de puedes jugar con el riesgo variable y subirlo una vez estás en ganancias. ¿Qué pasa muchas veces cuando haces esto? Que el precio te retrocede y tocas el stop y te quedas con un 2 o un 3% de pérdida. Pero no pasa nada, al día siguiente sigues y ya está. A mí esto me funciona muy bien para pasar exámenes, ¿vale? Y te voy a enseñar otro también para que veas, lo tengo por aquí, creo. Vamos a ver. Un segundito. Es este de aquí. Vale, no, esta es fase 2. Te enseñaré alguna de fase 1, ¿vale? Vamos aquí por aquí. Este de aquí. Esta es fase 2. Este de aquí es fase 1. Vale. Fíjate bien.
En este caso, el riesgo es más elevado al inicio. Aquí fue un riesgo bastante elevado, ¿vale? Al inicio. Y luego ya, pues ir surfeando un poco con las ganancias y al final pues te la sacas. También avisé de que en este caso yo suspendí una de Funded Trader, también tengo una fase 1 suspendida. Esto es con riesgo, este es más elevado el riesgo que el otro. El otro es un riesgo más controlado y este es un riesgo pues bastante más elevado, ¿vale? Lo que pasa que yo en este caso el contexto es que yo quiero pasar exámenes bastante rápido. Y dices, ¿tienes otro por aquí? Tengo otro por aquí. Aquí lo mismo, empiezo con un riesgo un poquito más elevado y una vez ya tengo el margen, pues ahí ya empiezo a jugar con las entradas. Aquí estaba surfeando las entradas de libra dólar. Así paso bastantes exámenes en fase 1. Paso 2 de cada 3. Lo importante es que la primera operación o la primera ganancia que cierras, la cierres bien. O bien, por ejemplo, te he enseñado los dos. O bien, entrando fuerte, que aquí mi stop a lo mejor era una entrada con una compensación, o sea, no podía compensar más de una vez, era una entrada normal y una vez la tuve bien, ahí empecé a jugar con los riesgos, pero en este caso no arriesgando tanto, sino menos, ¿vale? Y luego tienes la otra variante, que es esta, que es la más conservadora dentro de lo agresivo, que es, esta es fase 1. Esta de aquí. En esta de aquí empecé más flojo y luego una vez tenía ganancias, subí riesgos, ¿vale? Entonces, así es como lo hago yo y así es como me funciona a mí bastante bien. Si tú quieres ser más conservador, te recomiendo que hagas esto de aquí y o bien nunca llegues a subir riesgos o bien cuando subas riesgos tengas un 3% arriba. Pero siempre lo más importante para mí es controlar el riesgo, o sea, la pérdida. Tú, si tienes una ganancia, puedes apretar un poquito más y llegar a la ganancia. Si no la tienes o estás en negativo, no puedes hacer estas cosas porque entonces retrocederás muy rápido y el examen estará casi perdido, ¿vale? Así que aquí tienes las normas, te las dejo para que te las descargues y vamos ahora con la fase 2.